Hola, en este video les enseñaré a cómo jugar Naruto Storm Connections. Cabe aclarar que la siguiente explicación se basa en el tipo de control normal, pero si eres nuevo jugando, quédate a este video y te aseguro que serás capaz de dominar con facilidad el tipo de control normal sin necesidad de recurrir al simple. Además, también veremos algunas mecánicas un poco más complejas por si quieres ir un paso más adelante. Sin más que decir, comencemos. Llamar a tus compañeros de equipo. Si sientes que estás en aprietos o quieres distraer a tu oponente, puedes llamar a uno de tus miembros de equipo para que te ayude. Si quieres llamar a tu compañero de la izquierda, que en mi caso es Nagato, presiona el botón que ves en pantalla. De esta manera, tu compañero atacará con su primer jutsu, en este caso con el Shinra Tensei, el cual es útil si tu oponente se encuentra cerca de ti. También, si lo deseas, puedes hacer que tu personaje de apoyo realice un segundo jutsu diferente al anterior. Para esto, simplemente haces lo mismo, pero con la diferencia de que al mismo tiempo debes mantener la palanca izquierda inclinada hacia alguna dirección, ya sea arriba, abajo, izquierda o derecha. De esta manera, ahora el jutsu de Nagato pasa a ser el cañón Shura, el cual es útil si tu enemigo se encuentra a una distancia lejana. Obviamente, también puedes llamar a tu personaje de la derecha con el siguiente botón que estás viendo en pantalla, y al igual que con el otro personaje, puedes hacer que este haga tanto el primero como el segundo jutsu. Puedes llamar también a ambos personajes a la vez, aunque esto último no te lo recomiendo demasiado, ya que una vez que los llamas, su barra de apoyo tiene que volver a llenarse y no podrás volver a llamarlos hasta que esto suceda, quedando así muy desprotegido. Sustitución. Para realizar el jutsu de sustitución, presiona el botón mostrado en pantalla. Esto te ayudará a evadir fácilmente cualquier ataque de tu adversario, pero ten cuidado de no usarlos mucho porque se puede usar solo un máximo de 4 veces. Y si los gastas a todos, no podrás usar las sustituciones hasta que se recarguen nuevamente luego de 15 segundos. Salto. Para saltar, presiona el botón de salto que se muestra en pantalla. Además, si aprietas este botón 2 veces, se ampliará la altitud del salto. Esto último puede ser útil si, por ejemplo, tu enemigo te ataca con ninjutsu. Entonces, hacer este doble salto sería una buena opción para poder evadir el ataque y que este no te haga daño. Por último, si aprietas 3 veces el botón de salto estando cerca de tu oponente, tu personaje saltará y en el aire chocará a tu oponente. Seguido de esto, puedes combinarlo con un combo de golpes para atacar a tu enemigo o bien hacerle gastar una de sus sustituciones. Ahora si te preguntas, ¿y con qué botón hago un combo de golpes? Paciencia, ya llegaremos a eso. Pero antes veremos otras mecánicas más que te serán de utilidad. En caso que te queden pocas sustituciones disponibles o te hayas quedado sin ninguna, una buena táctica podría ser esquivar de costado o hacia atrás a tu oponente moviendo la palanca izquierda según el lado al que quieras dirigirte, para así evitar sus ataques y evitar usar demasiado la sustitución. Lo mejor sería que intentes ir alternando entre usar la sustitución y esquivar manualmente los ataques con la palanca de dirección. Cobertura. Para cubrirte de los ataques de tu oponente, presiona el botón de cobertura que muestro en pantalla. Cabe destacar que no debes usar la cobertura por mucho tiempo, ya que esta solo resiste unos segundos y si te mantienes cubriendo por mucho rato y tu oponente continúa golpeando, te romperá la guardia y quedarás vulnerable a sus golpes. Una manera de saber cuándo se te está por romper la guardia es la siguiente. Como verás, mi oponente se está cubriendo y mientras lo golpeo se ve un efecto que es una especie de halo de color azul. Ahora verás que le sigo golpeando y el halo pasó a tener un color amarillo. Si continúo golpeando, el halo se vuelve de color rojo. Cuando esto pase, quiere decir que la resistencia de tu cobertura llegó al límite, por lo que ni bien se ponga en rojo, debes dejar de cubrir. Carrera de chakra cargada. Como verás, la carrera de chakra, la cual se realiza pulsando el botón de chakra seguido del botón de salto, nos permite acercarnos rápidamente a nuestro enemigo. Lo malo de esta es que si estamos a una distancia demasiado lejana e intentamos hacerla, nuestro personaje no llegará al mismo lugar de nuestro enemigo, por lo que la solución a este problema sería utilizar la carrera de chakra cargada, la cual se realiza de la misma manera, pero con la diferencia de que luego que aprietes el botón de chakra, debes mantener pulsado por un momento el botón de salto en vez de soltar instantáneamente este último botón. De esta manera harás la carrera de chakra y podrás llegar a tu oponente sin importar la distancia a la que te encuentres de él. Frenar carrera de chakra. Para frenar la carrera de chakra simplemente presiona el botón de cobertura una vez que la hayas realizado.
cargar chakra. Como habrás notado anteriormente, una vez que usamos la carrera de chakra, nuestra barra de chakra se consume. Esto no solo sucede con las carreras de chakra, sino que también sucede al usar algún ninjutsu. Cuando esto pase, simplemente debes mantener presionado el botón de chakra hasta terminar de cargar la cantidad deseada. Cabe mencionar que la barra de chakra también se regenera automáticamente, pero solo lo hace cuando no estás atacando y además lo hace ligeramente más lento. Combos. Hay varios tipos de combos que son posibles de realizar. Comencemos primero hablando de los tres más básicos. Combo número 1. Para realizar el primer tipo de combo, simplemente debes presionar 6 veces el botón de golpe. Combo número 2. Para realizar el segundo combo, haces lo mismo que con el primero, pero con la diferencia de que debes mantener la palanca hacia abajo. Combo número 3. Se realiza prácticamente igual al combo anterior, solo que en vez de mantener la palanca hacia abajo, la mantienes hacia el lado de arriba. Variaciones de combo. Además de estos tres tipos de combos, hay otras variaciones de estos. Comencemos por los que requieren de menos complejidad. Continuar un combo al cambiar de personaje. Mientras golpeas a tu oponente, sin dejar de presionar el botón de golpe, inclina la palanca derecha hacia el lado izquierdo o derecho, dependiendo del personaje que quieras cambiar para continuar el combo. Combo aéreo. Para realizar un combo en el aire, debes presionar 3 veces el botón de salto y ni bien choques a tu oponente, oprime 6 veces el botón de golpe. Ahora pasamos a algo más complejo que requiere un poco de coordinación y buena velocidad. Combo continuo con carrera de chakra. Para realizar este combo, debes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Presiona el botón de golpe 4 veces. Paso 2. Presiona el botón de chakra y el botón de salto. Repite estos dos pasos de manera rápida y continua y básicamente lo que estarás haciendo será cancelar la animación final de un combo con la carrera de chakra, evitando así que el combo termine y puedas continuar golpeando a tu enemigo sin dejarlo escapar. Este combo continuo también es posible realizarlo en el aire. Cabe resaltar que lo malo de este tipo de combo es que mientras más seguido lo hagas, más chakra te consume. Combo infinito. Para realizar este tipo de combo diría que necesitas más coordinación que velocidad. Por lo general, una vez que golpeas a tu oponente al apretar 4 veces el botón de golpe, este hace la animación que estás viendo en pantalla, donde cae de rodillas. Una vez aprietes 4 veces el botón de golpe y tu rival haga dicha animación, deja de apretar el botón de golpe por un momento y una vez que esté a punto de caer, vuelves a repetir el proceso una y otra vez. De esta manera ya estarás haciendo un combo infinito, evitando así que el oponente escape. Además, como seguro ya habrás notado, lo bueno de este tipo de combo es que a diferencia del anterior, este no consume nada de chakra. Cabe resaltar que no todos los personajes del juego provocan esta animación al cuarto golpe. Hay algunos que lo hacen unos golpes antes o unos golpes después, por lo que la manera de descubrir en qué golpe se puede conectar el infinito de todos los personajes será una cuestión de ir probando. Además, hay algunos personajes en específico, como por ejemplo este Sasuke, que en sus golpes provoca esta otra animación en el enemigo. Una vez sale esta animación, ya puedes iniciar el combo infinito. Además, como estarás notando, la animación que provoca este Sasuke al rival es mucho más larga que la animación que provocaba Naruto, por lo que con este Sasuke te da incluso algo más de tiempo para conectar con el combo infinito. Agarre. El agarre básicamente es una animación de golpes que realiza nuestro personaje, la cual nuestro enemigo no podrá evitar incluso si este se está cubriendo. Para realizarlo, simplemente acércate a tu oponente, mantén presionado el botón de cobertura y sin soltarlo, presiona el botón de golpe. Ninjutsu. Hay dos ninjutsu que son posibles de realizar. Comencemos explicando el primero, ninjutsu número 1. Para realizarlo simplemente debes presionar el botón de chakra seguido del botón de golpe. Cabe destacar que en algunos jutsu, como es el caso de este Naruto, si presionas los mismos botones pero con la diferencia de que en vez de soltar inmediatamente el botón de golpe lo mantienes presionado, luego verás como el jutsu no solo cambia, sino que ahora también hace algo más de daño. Ninjutsu número 2. Para realizarlo aprieta el botón de chakra seguido del botón de shuriken. Una vez más, aquí en este segundo jutsu, con algunos personajes en específico se puede mantener presionado para potenciar el jutsu o bien presionar constantemente el botón para extender el jutsu, como es el caso de Naruto adolescente, que mientras más veces aprietes, más clones va a lanzar. Counter. Para realizar el counter debes mantener presionado el botón de cubrir y sin soltarlo presionar el botón de shuriken. Esto sirve para cuando tu oponente quiere golpearte con ataques físicos, y si logras apretar estos dos botones justo en el momento en que eres atacado, no sufrirás daños y tu oponente quedará inmóvil por un segundo.
lo cual permitirá que puedas contraatacarle sin problemas. Eso sí, ten en cuenta que si tu oponente usa la sustitución puede escaparse de esto, pero ya habrá sido en parte una desventaja para él, ya que habrá perdido una de sus sustituciones, y si no es muy astuto y repites el proceso, puede perder incluso más sustituciones. Y en caso de que a tu oponente se le haya acabado todas las sustituciones y venga a atacarte, ahí sí puedes usar tranquilamente el counter y luego de eso empezar a golpear con un combo. De esta manera sí que realmente no podrá escapar de tu combo, sino hasta 15 segundos después. Al principio, al realizar el contraataque puede resultar algo difícil, ya que se requiere de buena coordinación, pero verás que con algo de práctica y estando bien atento a los movimientos de tu oponente, no es tan difícil como parece. Su uso es ilimitado, así que puedes hacerlo cuantas veces quieras. Ultimate Jutsu, en español llamada técnica suprema, definitiva u oculta, o como es también comúnmente apodada en la comunidad, la ulti. Esta es la técnica más poderosa de cada personaje y por lo tanto la que más vida quita. Para realizarla simplemente debes presionar 2 veces el botón de chakra seguido del botón de golpe, de esta manera. Otra cosa que se puede hacer con esta ulti es combinarla con un combo. Para ello simplemente inicia un combo presionando el botón de golpe y ni bien lo hagas, presiona rápidamente los botones para realizar la ulti. De esta manera, si tu oponente no tiene sustituciones o no logra usarla a tiempo, no podrá escapar de tu ulti y le harás bastante daño. Esto es conveniente usarlo sobre todo cuando tu oponente tiene muy poca vida, ya que de esta manera lograrás rematarlo de manera más sencilla sin tener que molestarte en hacer nada más para derrotarlo. Modo despertar. Se puede usar este modo una vez que tu rival te haya hecho la misma cantidad de daño que ves en este video. Una vez suceda esto, solo debes mantener presionado un rato el botón del chakra y una vez que tu personaje grite de manera diferente y salga esta animación, ya habrás entrado en modo despertar. Al entrar en este modo, tus ataques pasarán a hacer más daño de lo que harías normalmente, por lo que es el momento perfecto para que empieces a presionar y atacar a tu enemigo lo más rápido posible, ya que la duración de este modo es limitada. Barra Storm. La barra Storm se encuentra ubicada debajo de la barra de chakra y al lado derecho superior de la barra de sustituciones. Esta barra vacía se va llenando lentamente a medida que vamos atacando a nuestro oponente, ya sea con golpes o jutsus, cambiando de miembro de equipo o llamando a tus compañeros de apoyo. Cuando esta barra se llene con el color naranja, tus personajes de apoyo cumplirán una acción de ayuda especial, ya sea obstruir a tu oponente para que no pueda hacerte daño, protegerte de las ultis, darle un golpe extra a tu adversario cuando éste esté cayendo en el aire, o ayudarte a cargar el chakra más rápidamente. Estas acciones de apoyo especiales varían según el personaje. En este caso solo explicaré la acción especial de 2 personajes, pero si quieres saber qué acción de apoyo tienen todos y cada uno de ellos, puedes verlo en el menú de selección de personajes. En el caso de Naruto, él tiene la acción llamada contragolpe. Si uno de tus miembros de equipo tiene esta acción, como es el caso de Naruto, cuando tu oponente esté cayendo en el aire luego de haber recibido un combo, él aparecerá para darle un golpe extra. ¡No lo creo! En el caso de Nagato, tiene la acción sustitución por técnica secreta, en la cual, como ya has podido apreciar, cuando tu oponente te ataca con una ulti, Nagato aparece para protegerte y no sufres ningún daño. Team Ultimate Jutsu, ulti en equipo. Otra función que cumple la barra Storm cuando esta está completamente llena es que puedes realizar una ulti combinada en equipo en la cual tus compañeros comenzarán golpeando primero para sacar algo de vida a tu oponente y luego tu personaje lo rematará con su ulti. ¡Arte ninja! ¡Jutsu de sombra estrangulante! Para esto debes presionar 3 veces el botón de chakra. Y si lo has hecho bien, deberías estar cubierto por un aura roja. Ni bien tengas el aura roja, presiona finalmente el botón de golpe, de esta manera. Cabe aclarar que hay ciertas combinaciones específicas de personajes en equipo que tienen 1 o 2 ultis especiales en las que atacan al mismo tiempo al rival en escenas espectaculares, como es el caso de la ulti que estás viendo en pantalla. Llegó la hora. Así como esta ulti especial combinada de los Kagoromo, hay varias otras ulti especiales en equipo. Para saber qué personajes tienen una ulti especial combinada, una vez más debemos estar en selección de personajes. Si por ejemplo elegimos a Naruto como nuestro primer personaje, veremos que en la foto de Sasuke ahora sale un símbolo como de una especie de fuego. Cuando este símbolo de fuego salga en la foto del personaje, quiere decir que hay una ulti especial entre el que has elegido y el personaje o los personajes en cuestión que salen en la ranura de selección
acción. Así es, las ultis especiales no solo son entre 3 personajes, sino que en algunos casos pueden ser también solo entre 2. Y bueno, esa fue toda la guía, espero que les haya servido. Si les sirvió denle me gusta y si desean apoyarme suscríbanse y activen la campana para estar al pendiente de cuando saco un nuevo video. Eso es todo y... Hasta luego. chao.